Granada dormía inquieta bajo un cielo plomizo. La ciudad, que siglos atrás había brillado como joya de Al-Ándalus, latía ahora con un pulso débil y desordenado, como un cuerpo que presiente la muerte. Desde lo alto del Albaicín, donde las callejuelas se enredaban como arterias antiguas, Yusuf observaba en silencio el ajetreo en los patios y zocos, ya no de mercaderes y sabios, sino de hombres armados y madres que lloraban en voz baja. Tenía 16 años y un corazón dividido. Su padre, un orfebre andalusí, había muerto en una escaramuza contra los cristianos 3 inviernos atrás. Su madre, hija de un cristiano converso, le hablaba a menudo de tiempos mejores y le enseñaba palabras en castellano que él repetía a escondidas. Era un muchacho delgado, de ojos oscuros e inquisitivos, con la mirada de quien escucha más de lo que habla. Aquella mañana, Yusuf había visto humo al otro lado del río Darro. No era fuego de batalla, sino de los campamentos cristianos que rodeaban la ciudad. Sabía que entre ellos estaba el hombre del que todos hablaban con mezcla de respeto y temor, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Las campanas de la Alhambra sonaban tristes. Los imanes habían llamado a la oración con voces quebradas, y en los palacios del sultán Boabdil se reunían los pocos que aún creían en resistir. Pero las calles decían otra cosa. La gente hablaba en murmullos, temiendo que hasta las paredes tuvieran oídos. Algunos soñaban con la huida. Otros, con la traición. Nadie mencionaba la victoria. Esa noche, Yusuf bajó por el empedrado hasta el barrio del Zacatín. Un anciano le entregó un pequeño pergamino enrollado y le dijo, sin mirarlo: «Llévalo a la casa de los aljibes. Di que viene del halcón. No más palabras». Yusuf asintió y guardó el mensaje entre sus ropas. No preguntó. Había aprendido que las preguntas podían costar la vida. Mientras avanzaba entre sombras, entendió por fin que algo se quebraba. No solo una ciudad. También una forma de vivir, una memoria, un idioma. La historia se estaba escribiendo, y él caminaba, sin saberlo, entre sus líneas. El aire en el campamento cristiano olía a humo, hierro y esperanza. Más allá del río Genil, las tiendas se alineaban como un ejército dormido, extendido frente a las murallas de Granada, paciente y disciplinado. El estandarte de los Reyes Católicos ondeaba en lo alto, junto al escudo personal de su comandante más brillante, un yelmo cruzado por una espada y un león rampante, el emblema del gran capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba se levantaba antes del alba. No por devoción, sino por hábito forjado en campañas largas, desde la Vega de Granada hasta las colinas de Italia. Su rostro, curtido por el sol y las decisiones difíciles, mantenía una calma que imponía respeto. No era el más ruidoso, ni el más adornado. Pero cuando hablaba, hasta los nobles callaban. Aquella mañana, se reunió con sus tenientes junto al fuego. Estudiaban los últimos informes de espías infiltrados en la ciudad, divisiones internas, hambre creciente, y la duda que carcomía incluso a los más leales al sultán Boabdil. «Nos vencerán por dentro», dijo Gonzalo, señalando con su daga el mapa extendido sobre un tablón áspero. «No habrá gloria en asaltar los muros si caen por desgaste. Granada no necesita una espada, sino una grieta». Uno de sus hombres, un joven noble aragonés, frunció el ceño. «¿Y el honor, señor? ¿La batalla justa?». Gonzalo lo miró con gravedad, sin dureza. «El honor no está en la forma, sino en el fin. Granada caerá sin que arda. Si evitamos la sangre, habremos vencido con más justicia que 1000 espadas». Luego cabalgó hasta las primeras líneas del sitio. Saludaba a los soldados por su nombre, escuchaba quejas, corregía posturas de vigía. Nada escapaba a su mirada, ni el resoplido de un caballo, ni el tempel de un capitán, ni el tono de una carta interceptada. Sabía que en la guerra, la atención al detalle podía ser tan letal como un arcabuz bien apuntado. Esa tarde, recibió un mensaje en una lengua cuidada, casi poética. Provenía del interior de Granada. No firmado, pero con una marca reconocible, el halcón. Hablaba de un joven que llevaría mensajes, de contactos dentro del Albaicín, de descontento. Gonzalo sonrió apenas. «El halcón vuelve a volar».
Ordenó que se reforzaran las líneas del sur, pero que no se disparara sin orden expresa. Granada debía sentir el cerco como un muro inevitable, no como una amenaza inmediata. Debía rendirse con la dignidad de quien acepta lo evidente. Volvió a su tienda cuando ya caía la noche. En su escritorio, un libro abierto, La ciudad de Dios de San Agustín, subrayada en los márgenes. Allí, entre líneas, escribía a menudo sus pensamientos. Esa noche, anotó. No se gana solo con acero. El alma de un pueblo también se rinde, si se le ofrece otra esperanza. Y mientras las estrellas comenzaban a cubrir el cielo de Andalucía, el gran capitán planeaba su victoria más silenciosa. En los jardines altos de la Alhambra, donde el agua cantaba entre los arrayanes y el cielo parecía más cerca, Boabdil caminaba en silencio. Vestía con elegancia austera, túnica blanca, bordada con hilos de oro, pero sin ostentación. Sus ojos, grandes y oscuros, llevaban en ellos la melancolía de quien ha visto perder todo, menos la memoria. Había nacido entre mármoles y versos, educado en la tradición de los reyes poetas. Pero no heredó un trono, sino un polvorín. Desde el principio, su reinado había sido una guerra constante, contra los cristianos, contra su propio padre, contra los nobles que le juraban lealtad de día y conspiraban de noche. Aquella tarde, su madre, Aixa la Horra, lo observaba desde un arco del palacio. Su rostro, aún firme pese a los años, no ocultaba el desprecio que le guardaba a veces. Te rodeas de cobardes, Muhammad. Granada no caerá si el sultán no tiembla. Boabdil no respondió. Ya no discutía con su madre. Ella representaba el viejo fuego, la sangre que prefería morir antes que ceder. Él, en cambio, veía con claridad la realidad, el cerco se estrechaba, la comida escaseaba, y el pueblo comenzaba a maldecirlo en las mezquitas. Los cristianos no solo traían acero, traían una oferta, vida a cambio de rendición. Granada seguiría siendo hermosa, solo que sin su corona. Esa noche recibió al emisario del halcón. Un hombre bajo, con voz suave y modales de comerciante, pero con ojos afilados como daga. Mi señor, el albaicín se inclina. Los que antes gritaban por la guerra ahora susurran por la paz. Vuestra Majestad aún puede elegir cómo quiere ser recordado. Boabdil cerró los ojos un instante. Recordó a su padre, Muley Hacén, que prefería morir en combate. Recordó la cárcel donde lo habían confinado en su juventud. Recordó a su hijo, aún pequeño, dormido entre sedas. ¿Qué quiere el gran capitán? Quiere Granada intacta. Sin sangre. Ofrece términos justos, respeto a los musulmanes, libertad de culto, por ahora. El sultán caminó hasta un balcón desde donde se veía la vega. Los fuegos del campamento cristiano parpadeaban como un mar de luciérnagas. Más allá, las montañas. Más allá, el exilio. Lo que ofrezca hoy, murmuró, mañana puede negarse. La historia se escribe con tinta, sí, pero la reescriben con cuchillos. Entonces, ¿resistimos? Boabdil miró hacia abajo. El río Darro murmuraba entre piedras. Granada, su ciudad, su condena, su tesoro, parecía dormir. No lo sé aún, dijo. Y su voz era la de un hombre que ya no busca la victoria, sino una forma digna de caer. La noche vestía de ceniza los tejados del albaicín. Yusuf avanzaba por las callejuelas con la agilidad de quien conoce cada piedra, cada sombra, cada puerta donde se puede llamar sin ser visto. En su mano cerrada, el pequeño pergamino entregado por el halcón palpitaba como un secreto vivo. Lo esperaba un hombre sin nombre en la casa de los aljibes, una antigua vivienda de muros gruesos y patio oculto. No encendían luces, no hablaban más de lo necesario. Le bastó con mostrar el mensaje para que una mano lo tomara desde la oscuridad y otra le entregara una bolsita con monedas. ¿Tienes miedo?, preguntó una voz grave. Yusuf dudó. Luego dijo: no más que Granada entera. El hombre soltó una risa sin alegría. Entonces estás listo para seguir sirviendo. Mañana llevarás otro mensaje. Esta vez, a la mezquita del Corral del Carbón.
Busca a un anciano ciego que pide limosna. Dile, el león duerme en la nieve. Yusuf asintió y se marchó. No preguntó. Ya sabía que las palabras eran trampas si no se usaban con cuidado. Cruzó el río por el puente de los tableros. En la otra orilla, los cristianos alzaban torres de asedio. Sus tambores eran silenciosos, pero constantes, como el corazón de una bestia dormida. Desde allí, Yusuf alcanzó a ver las luces del campamento real. Pensó, por un momento, si aquel tal gran capitán sería un demonio vestido de cruz o un hombre con ojos para entender lo que sufrían dentro. En el zoco, algunos hombres discutían en voz baja. Dicen que Boabdil quiere pactar. ¿Pactar? Que muera con la espada en la mano como su padre. ¿Y tú quieres que tu hijo muera con hambre? Las palabras se cruzaban como cuchillos afilados. Nadie se atrevía a levantar demasiado la voz, pero todos sabían que la ciudad hervía. Lo que no decidiera el sultán lo decidiría el estómago del pueblo. La mañana del 2 de enero de 1492 amaneció sin niebla, con un cielo tan azul que dolía mirarlo. Desde la Alhambra, Boabdil contempló por última vez la ciudad que aún llevaba su nombre. A sus espaldas, la comitiva estaba lista, nobles silentes, soldados sin ánimo, su madre con el rostro pétreo, como si hubiera tallado en piedra el orgullo de una dinastía vencida. Llevaba en sus manos un pequeño cofre de plata. Dentro, las llaves de Granada. Al otro lado del río Genil, el gran capitán aguardaba a caballo. Iba vestido con sobriedad, armadura de campaña, capa gris, sin adornos ni galas. Su rostro era grave, pero no hostil. A su lado, soldados en formación, estandartes ondeando. Detrás, los reyes católicos observaban desde una colina, sin intervenir. Era el momento de Gonzalo. Solo él podía recibir la rendición con el honor que merecía. Cuando Boabdil se acercó, los tambores callaron. El silencio fue tan absoluto que hasta el murmullo del río parecía un grito. Boabdil desmontó con lentitud. Caminó hasta Gonzalo y extendió el cofre. Sus manos no temblaban, pero sus ojos sí. Aquí están las llaves de Granada. Que sean custodiadas con justicia. El gran capitán bajó de su caballo, inclinó la cabeza con respeto y tomó el cofre sin una palabra de burla, sin una mirada de superioridad. Las recibo, dijo, en nombre de sus majestades, y prometo que se honrará lo pactado. Entonces, hizo algo que nadie esperaba, colocó una mano en el hombro del sultán vencido y murmuró, solo para él. Usted no ha sido vencido por la espada, sino por el tiempo. Eso también es valor. Yusuf, oculto entre los arbustos junto a otros jóvenes enviados por el halcón, lo presenció todo. Vio como Boabdil, tras entregar las llaves, subía a su caballo y partía hacia el exilio, sin volver la vista atrás. Pero cuando alcanzó una colina en las afueras, se detuvo un instante. Desde allí, vio por última vez la ciudad de sus padres. Lloró. Y su madre, Aixa, dijo con voz dura. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Las puertas de la Alhambra se abrieron esa tarde. Las tropas cristianas entraron sin derramar sangre, lideradas por el gran capitán. No hubo saqueo. No hubo fuego. Solo un silencio reverente, como el de una catedral vacía. Granada, la última joya de Al-Ándalus, había caído. Pero no en la guerra, sino en la historia. Y en medio de esa historia, un muchacho con un mensaje en el alma y un nombre sencillo, Yusuf, comprendió que había sido testigo de un mundo que desaparecía, y del nacimiento de otro que aún no entendía. Granada, otoño de 1526. Las hojas caían lentas en los jardines del Generalife. Yusuf, ya anciano, caminaba con paso pausado por los senderos que una vez recorrió con la agilidad de la juventud. Su barba era blanca como la nieve de Sierra Nevada, y sus ojos, aunque cansados, mantenían la misma luz inquisitiva de aquel muchacho que llevó mensajes entre sombras. Había sobrevivido a la caída de Granada, al edicto de conversión, a la desconfianza de unos y otros. Nunca se fue. Aprendió el castellano,
Se bautizó con un nombre cristiano, Juan de Granada, pero en la soledad seguía rezando en voz baja las palabras de su madre. Sabía que los tiempos cambiaban, pero también que los recuerdos no se borran, solo se esconden. Esa tarde se sentó bajo un ciprés junto al canal de agua clara. Cerró los ojos y escuchó, las mismas fuentes, el mismo murmullo. En su mente vio de nuevo al sultán Boabdil entregando las llaves, al gran capitán, sereno como una estatua, a su madre, hilando en la penumbra de una casa que ya no existe. Se dijo a sí mismo: Granada nunca se rindió. Solo cambió de piel. Unos niños jugaban no lejos, entre las columnas. Hablaban en castellano, reían, corrían por donde antes los soldados montaban guardia. No sabían que allí, bajo sus pies, dormía una ciudad más antigua, hecha de nombres borrados y voces susurrantes. Yusuf sonrió. No con tristeza, sino con la serenidad de quien ha visto pasar imperios y sabe que todo, al final, se convierte en historia. Cerró los ojos por un instante y escuchó, una última vez, el canto del agua entre los arrayanes. Y en ese sonido, tan antiguo como la ciudad misma, comprendió que nada muere del todo mientras alguien lo recuerde.